Bueno, en este video vamos a presentar lo que es un circuito SPWM. Primeramente tenemos una comparación de una señal de control, en este caso una señal senoidal, versus una señal triangular. Y tenemos también una comparación de una señal senoidal B, que en este caso viene siendo la inversa de la señal de control, con una triangular generada aquí. Aquí está, por ejemplo, en la señal senoidal de control tenemos las siguientes características. Tenemos, por ejemplo, que esta señal senoidal, presenta una amplitud pico de 4.25 voltios. Además, tiene una frecuencia de 50 Hz. Aquí con este primer amplificador, lo que hacemos nosotros es invertir esa señal para obtener esta misma señal de control, pero en su modo inverso. Aquí tenemos la señal triangular, en donde nosotros asignamos a un generador de frecuencias el valor de la frecuencia y el valor de la amplitud pico pico. Después de obtener esto, nosotros vamos a comparar cada una de estas señales, tanto la seno A, la señal de control original, con la triangular, me da un valor digital particular que se llama comparador A. Y el otro comparador, vamos a comparar la señal inversa con la señal triangular, que me da un valor comparador B. Después de esto, estas señales van a ingresar a un diferenciador que va a restar el comparador A menos el comparador B. Ese resultado me va a dar la señal SPWM. Esto vamos a verlo con los osciloscopios OSC1, que va a mirar las señales que se van a comparar: seno A, seno inverso y triangular, y las de salida, que viene siendo las del comparador A, comparador B y SPWM. Entonces vamos a ver si permite la simulación. Vamos a darle correr simulación, y vamos a observar primeramente eh, el valor de, por ejemplo, de la señal triangular. Aquí, por ejemplo, tenemos la señal triangular y vamos a anexarle el valor de, en este caso, de 650 Hz, que es el valor determinado. Y para la amplitud pico pico, de 10. Lo dejamos en 10. Esto es bastante sensible aquí. Entonces vamos a ver 10. Ahí tenemos 10, que viene siendo la amplitud pico pico. No, esta viene siendo 850, perdón, 850 Hz aproximadamente, que viene siendo la frecuencia de la triangular. Aquí, por ejemplo, tenemos el resultante, las entradas, por ejemplo, la señal de control con una amplitud pico de aproximadamente 4.25 voltios, como la podemos ver aquí, y tenemos la seno inversa, que viene siendo esa misma, pero en modo inverso, como se puede observar acá. Aquí tenemos la triangular con una frecuencia mucho más alta, como se puede observar, y aquí una amplitud de aproximadamente 5 voltios. 5 voltios aproximadamente. Y para la salida, por ejemplo, en la salida final, vamos a ver cómo logramos ver aquí. O para esta salida parece que no nos da, pero nos debería dar la resultante de las señales. Por ejemplo, en este caso, el osciloscopio 2 debería darnos el valor de comparador A, comparador B y el valor de SPWM, pero vemos que no nos da.
Bueno, primeramente lo que se puede observar, analizar aquí es que tenemos una señal de entrada, por ejemplo, que es la señal seno A. Aquí la podemos observar. Aquí tenemos su inversa, que es seno B. Y aquí tenemos la señal triangular. Analizando esto de una manera más detallada, primeramente tenemos el inversor, que con el amplificador LM324, bueno, ahí parece que me sacó de esto. Vamos a abrirlo nuevamente. Esto es debido a que mi sistema operativo es Linux y Proteus corre en Windows. Entonces estoy utilizando en este caso Wine para que pueda correr. Entonces tengo ciertos problemas de compatibilidad. Pero en un sistema operativo, por ejemplo, en el caso de Windows, debería correr sin ningún problema y debería dar los resultados esperados. Esa gráfica, en el osciloscopio 2, debería dar el valor de comparadora. ¿Cómo sé que determina el comparador A? Cuando seno A, o sea, la amplitud de seno A sea mayor a la amplitud del triangular, va a tirarme un valor positivo o un valor bajo. Y cuando la triangular sea mayor a seno A, va a tirarme un valor alto. Y a su vez con el comparador B. Cuando la triangular sea mayor al seno inverso, me va a dar un valor alto. Y cuando sea lo contrario, me va a dar un valor bajo. Entonces simplemente va a ser una señal digital, el comparador A con el comparador B. Después aquí con el diferenciador se hace una resta y me da el valor de SPWM. Simplemente se viene siendo el resultado ahí en ese caso, el valor de SPWM. Entonces aquí tenemos en la parte del inversor, simplemente con el LM324 lo que hace es invertirme la señal, me la transforma en una señal inversa, el seno E. Esa señal inversa con el mismo LM324 se compara con una señal triangular y genera esa señal digital de comparador B. Igualmente tenemos el mismo procedimiento con el seno A control con una señal triangular generada del generador y nos da otra señal digital llamada comparadora. Esta señal ingresa en un amplificador, en este caso en formato diferencial. Aquí utilicé el LM741, el cual me va a dar los valores de la resta de estos y me va a dar el valor SPWM. Mediante este valor de SPWM también debería ser un valor digital. En este caso va a oscilar en valores positivos y en valores negativos. Simplemente serán rectángulos arriba y abajo. Se debe esperar eso en el osciloscopio. Vamos a darle nuevamente correr para ver las señales de entrada. Aquí tenemos por ejemplo el osciloscopio de salida, nos debería dar una respuesta, pero no la podemos apreciar. Aquí tenemos el osciloscopio de entrada. Bueno, esperemos, vamos a mover acá. Aquí hoyo 50 y 10. Aquí tenemos las señales de entrada. En este osciloscopio de salida no logramos ver nada, pero normalmente debería dar un valor específico. Aquí tenemos estas señales de entrada y aquí con estos valores. Bueno, esto viene siendo todo con respecto a esta simulación SPWM, en donde mediante el software Proteus generamos las señales senoidal, la señal inversa y el voltaje triangular. Bueno, muchas gracias por su atención.